Ya lo estoy dejando, ¿ya? Vamos a empezar la clase, ya nos hemos retrasado un montón. Bueno, me están informando que la situación del COVID está un poquito peligrosa, tienen que cuidarse, por favor, cardíacas. Cuando hablamos de arritmias cardíacas, generalmente hablamos de una enfermedad de tipo eléctrica que generalmente todos tienen un mismo origen, ¿no? Una actividad tectópica que va a desencadenar, y esto puede estar asociado a algún problema de nacimiento, puede ser un problema que ya congénito, o puede ser adquirido, por decir, un problema de infartos, ¿no?, que pueden tener el paciente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, generalmente vemos, si ustedes ven en la imagen, vemos al nodo sinusal, al nodo AB, que son los que son parte de toda la actividad eléctrica, y donde se origina la actividad, la actividad eléctrica del corazón va a ser en el nodo sinusal, lo fisiológico que tenemos ahí, ¿no? Entonces, y después de esto tenemos toda la actividad que tenemos en el nodo AB, por donde pasa la actividad eléctrica, como hablábamos en la clase pasada, y de ahí pasaba hacia el ventrículo, ¿no? Entonces, pero a la vez también representaban mecanismos de defensa del corazón. Si el nodo sinusal fallaba, podía entrar en actividad del nodo AB, ¿no? El nodo AB. Y si el nodo AB fallaba, había una actividad autónoma de los ventrículos, y el corazón podía estar latiendo en ritmo ventricular. Entonces podemos tener un ritmo sinusal, un ritmo nodal y un ritmo ventricular. La diferencia, en el ritmo sinusal va a haber onda P, en el nodo AB, en ritmo nodal no va a haber onda P, y las frecuencias cardíacas van a estar entre 40 y 60, y en el ritmo ventricular van a estar entre 20 y 40 generalmente, porque hay también ritmos ventriculares un poco acelerados, de 48 a 50, ¿no? Entonces ya, por decir una fecha en el hospital, hace muchos años, había un paciente de 48 años de edad, que había ido a la emergencia, porque era, pues, no era ni hombre ni mujer, ¿no? Había tenido un problema y había tenido un cuerpo extraño a nivel del recto, y al momento de hacerle el rizo quirúrgico se le encuentra un bloqueo de tercer grado, ¿no? Entonces, con frecuencias cardíacas de 48. Y cuando se le sacan conclusiones, había sido ya de nacimiento este bloqueo AB de tercer grado. Y el señor era, pues, un pata de 1,80 y tantos, fornido, que trabajaba en construcción civil, ¿no? Entonces no había tenido ningún problema de síncopes. O sea, a lo fornido me refiero al problema que no se notaba su problema cardíaco, no vayan a pensar otra cosa. Entonces, que siempre había trabajado cargando cosas, cemento y todo, y nunca había tenido problemas con los problemas del nodo AB, porque acuérdense que el corazón, cuando uno hace esfuerzo, aumenta la frecuencia cardíaca, y cuando está en reposo, baja la frecuencia. Entonces, si está en bloqueo AB tercer grado, las frecuencias cardíacas nunca van a superar, pues, de los 60, 50, así sube 55, de repente 60, pero más no, ¿no? Entonces, este paciente tenía ese problema, ¿no? Estaba bloqueado, pero nunca había tenido ningún síntoma. Entonces, para operarlo al paciente, para que le saquen el cuerpo extraño, había que ponerle un marcapaso transitorio y recién operarlo, ¿no? Un equipo que le dé actividad eléctrica más de lo normal, más de lo que tenía, y entrar a sala con menor riesgo cardiovascular. Entonces, hay también adquiridos de congénitos esos problemas, ¿no? Para que se den cuenta. Entonces, este era un ritmo para evitar que el paciente fallezca, pero con eso ya evitó su vida el paciente, ¿no? Cuando vemos taquicardias, podemos ver una taquicardia supraventricular, y la característica principal, como vemos en este electrocardiograma, vemos si ustedes ven este electro, lo que primero les debe llamar la atención, ¿qué cosa es? Por decir, la frecuencia cardíaca, ¿no? Una frecuencia cardíaca muy elevada, que está más o menos entre 160, 170. ¿Dónde está la velocidad? Acá no dice, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, 160, 170 latidos por minuto, y podemos ver que no hay ondas P. Si ustedes me dicen que hay ondas P, a ver, me dicen para que me enseñen, ¿no?
pero no hay ondas P, ¿no? Lo que están viendo es una onda T que está en el medio de los complejos QRS. Entonces podemos ver eso y es una taquicardia paroxística supraventricular en forma general. Las fibrilaciones auriculares también se conocen como taquicardias supraventriculares. Entonces vemos esto y las frecuencias son altas. Va a depender mucho, por decir, si a Raúl, que tiene 20 años, su frecuencia cardíaca es lo máximo que puede tolerar, sería 220 menos 20, sería 200 latidos que puede tolerar Raúl si una tiene una frecuencia cardíaca alta, ¿no? Si una paciente tiene 80 años, tendría que ser 220 menos 80, más o menos tiene que ser 140 latidos por minuto que puede tolerar el paciente. Por eso es que los abuelitos, cuando manejan presiones de 150 o 148, si ya se descompensan y empiezan a congestionarse, a hacer edemas, agitación, se cansan. Y es que porque su máxima capacidad de tolerancia de los latidos cardíacos ha sobrepasado, ¿no? Inclusive ha sobrepasado en el tiempo, porque periodos cortos de esa taquicardia no le va a generar mucho problema, sino es cuando ya se perdura en el tiempo es lo que genera estos problemas de insuficiencia cardíaca. Entonces, dentro de las taquicardias vamos a ver un montón de clasificaciones y una de ellas es la paroxística cuando es de inicio y finalización brusca. ¿Cómo vamos a notar esto? Cuando el paciente, por decir una persona, por decir Paola, puede decir, doctor, vengo a la consulta porque he tenido palpitaciones, estaba sentado viendo televisión y empecé a tener unas palpitaciones fuertes, te va a decir el paciente, que hizo que tuviera dolor en el pecho, doctor, pero me pasó a los 5 segundos o a los 7 segundos. Entonces, eso puede tratarse como una taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Lo otro sería una persistente, ¿no? Una persistente donde se requiere alguna intervención para su terminación. Entonces, sí, doctor, estaba con los latidos cardíacos y en eso tomé agua helada, agua fría, de casualidad, pues, ¿no? Tomó agua helada y tomé el agua y me pasó, doctor. Entonces ha habido una intervención para eso, ¿no? Entonces una de las maniobras, por decir, es tomar agua helada, agua fría, ¿no? Para que le pase. No a todos les sucede, pero puede pasar, te puede calmar. Y permanente cuando ya no responde a ninguna intervención para recuperar su ritmo sinusal, ¿no? Entonces vamos a ver esos tipos de taquicardias supraventriculares. Esta es una clasificación un poco más grande y podemos ver que hay taquiarritmias supraventriculares y ventriculares, ¿no? Vamos a ver dos tipos de taquiarritmias, ¿no? Las supraventriculares es lo que vamos a ver ahora nosotros, porque las ventriculares las vamos a tocar muy pequeño, muy poco nomás, pero puede venirles en el examen también y les toman, y viene también en el examen las ventriculares. Entonces tienen que repasar un EKG, lo que son las taquiarritmias ventriculares. ¡Ay, te apagó! Entonces, cuando hablamos de taquicardias, vamos a encontrar las taquiarritmias que pueden tener con presencia de cuando solamente participa la aurícula o cuando participa también el nodo AB, ¿no? Y cuando hay participación de un tejido, un asa accesorio, ¿no? Como en el caso del Wall-Parkinson-White. Se apagó mi computadora un ratito que se cargue. Y las ventriculares, que básicamente son ritmos de la parte inferior del corazón. Ay, ¿qué ha pasado? Va a reparar, dice un ratito. ¿Qué tal, tontería? Ya, entonces tenemos las taquicardias ventriculares que tienen donde solamente participa el tejido auricular y donde el nodo AB participa es la otra división, ¿no? Entonces, en la que participa el nodo AB, se apaga otra vez. ¿Qué cosa se movió? Cuando participa el nodo B tenemos las taquicardias rentrantes nodales o la que participa una vía accesoria, ¿no? La que les decía que tenía un cablecito además. Y en las que solamente participan las aurículas tenemos la fibrilación auricular, el flúter o la taquicardia auricular. Cuando hablamos de taquicardias rentrantes nodales,
donde tiene participación del nodo AB, encontramos dos tipos, ¿no? Las que son típicas, que son lenta, rápida, que lo vamos a ver ahora, y la típica, que son rápida, lenta, ¿no? Entonces dice que es la más frecuente. Ustedes ven abajo todas las clasificaciones con las que se le puede llamar. Generalmente es más frecuente en las mujeres y aparece entre los 40 y 50 años de vida, ¿no? Y bien raro, dice, en niños, ¿no? Niños generalmente puede ser otra cosa, no se ve mucho. Entonces encontramos dos tipos de vía, ¿no? La vía común y no común. Entonces, cuando, no sé si ven mi mano, sí, ¿no? Todas estas actividades, cuando... ya, mejor acá. Cuando ustedes, cuando pasa la actividad eléctrica de la aurícula al ventrículo, va a pasar a través del nodo AB, ¿no? Pero del ritmo, la actividad eléctrica va a agarrar dos vías, ¿no? Va a agarrar una vía, generalmente la vía rápida va a agarrar, y hay otra que existe, una paralela, que es la vía lenta. Entonces, cuando está latiendo normal el corazón, la actividad eléctrica está fluyendo adecuadamente, en ese momento puede ocurrir una actividad, un extrasístole, ¿no? Un latido ectópico que sale, y en vez, como ya está agarrando, como la vía rápida ya está en actividad, agarra la vía lenta, ¿no? Agarra la vía lenta, y cuando llega a la unión, empieza a ir la actividad eléctrica tanto para el ventrículo como para la aurícula, agarrando al tejido en periodo refractario, ¿no? Entonces, contrae tanto la aurícula como el ventrículo. Ese es cuando agarra la vía lenta, ¿no? Y la vía rápida es viceversa, ¿no? Agarra la vía rápida y vuelve por la vía lenta. Entonces, cuando vemos esto, vamos a encontrar, por decir, en este tipo, la vía típica dice que es la más frecuente en varones, aparece entre los 20 y 40 años de edad, y en un 30% están asociados a alguna cardiopatía, ¿no? ¿Cómo vamos a ver en el electrocardiograma? Vamos a ver unos complejos. Ustedes ven ahí, solamente van a ver como en el complejo que hemos presentado, el electrocardiograma a la entrada, donde hay un QRS y una onda T, ¿no? Un QRS y una onda T. Pero si ustedes se fijan más, van a ver que, por decir, está el QRS, y cuando está acabando la S, ven una barriguita. Si ustedes ven la D, están viendo mi puntero, ¿no? Y ustedes cuando ven la D, ya, gracias, cuando ven la D también va bajando la R y ven una barriguita. ¿Qué está sucediendo? Que la onda P está metido dentro del complejo QRS. Entonces, ¿qué va a suceder? Dice que puede haber falsas R's o ondas P retrógradas, ¿no? Vamos a encontrar eso. Entonces, esto pues se ve en una taquicardia de vía típica, ¿no? Reentrante nodal típica. Lo mismo es aquí, ¿no? En la onda E vamos a encontrar una pseudo R, y aquí podemos ver también una pseudo R y un metido aquí dentro del complejo QRS, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo en la vía típica. En la atípica, dice, la P se inscribe lejos del complejo QRS, dando la configuración de que RP es mayor. ¿Qué significa? Que la onda P va a estar alejado del complejo QRS, ¿no? Como está yendo por la vía más lenta, va a despolarizar primero el ventrículo y después va a agarrar la aurícula. Entonces, si ustedes ven en la derivada 2, vamos a ver un complejo QRS y la onda P después. No, entonces esta es la vía atípica, ¿no? El reentrante nodal atípica, ¿no? Entonces, a diferencia de la típica que está metido dentro del complejo QRS, la atípica está posterior al QRS. El tratamiento básicamente va a ser lo mismo para los dos, no va a ser igual. Y lo primero que vamos a hacer es, cuando nosotros vemos un paciente que está en la emergencia, lo primero que va a hacer, ¿qué es lo que se hace? Control de funciones vitales. Y vamos a ver si nuestro paciente está con alteraciones hemodinámicas o con deterioro hemodinámico. Y cuando hablamos de deterioro hemodinámico es cuando nuestro paciente tiene presiones arteriales
bajas, menores de 90 la sistólica o menores de 65. Entonces, lo primero, si no está deteriorado hemodinámicamente, tenemos chances para poder hacer maniobras vagales. Una de las maniobras vagales frecuentes, clásicas, va a ser cuando presiono. ¿Qué cosa presiono? ¿Qué maniobras saben? Fabiola. Raúl. Nada, no contesta. Entonces, una de las maneras vagales, como le decía, por decir, era masaje carotidio, ¿no? Podía presionar el seno carotidio y una sola, y podía revertir este ritmo sinusal, este ritmo de TB, de taquicardia supraventricular al ritmo normal. Pero hay que tener indicaciones, no puedes poner... primero escuchar con el estetoscopio para ver si hay un soplito, ¿no? El soplito, cuando ya hay placas muy severas, entonces si yo hago el masaje del seno carotidio, puedo romper una placa y puedo provocarle un ACV isquémico al paciente. Entonces hay que ver eso, ¿no? Escuchar con la campanita si hay soplo, ¿no? Y hacer el masaje. Lo otro es jalar en la lengua, presionar los ojos y ver, los ojos también al presionar hay que evitar si el paciente, podemos generarle un problema de desprendimiento de retina al paciente. Entonces hay que tener cuidado también eso. Y tomar el agua helada. Y hay una maniobra que es muy importante, generalmente se usa en fibrilaciones auriculares preexcitadas, se llama, que son para los pacientes que tienen síndrome de Wolff-Parkinson-White y están en FA. Yo le puedo hacer soplar, puedo conseguir una jeringa de 5 y hago que el émbolo que está en 0 pase hasta 5, ¿no? Soplar y que se movilice el émbolo. Soplo con tanta fuerza cuando está sentado en la camilla, y cuando termina de soplar el paciente, yo lo echo al paciente con los pies hacia arriba, ¿no? Entonces es una buena forma de maniobra vagal para que pueda revertir el ritmo sinusal. Es adecuado, ¿no? Adecuado para estos tipos de arritmias cardíacas. Entonces, pero si está deteriorado hemodinámicamente el paciente, yo puedo ponerle adenosina, salvo que tenga asma el paciente o tenga enfermedad coronaria, ¿no? Entonces le puedo poner adenosina, le puedo pasar 5, 10, o sea, una ampollita, 2 ampollitas al paciente para que pueda revertir. ¿Qué hace? La adenosina provoca como una parada cardíaca y nuevamente vuelve al ritmo sinusal del paciente. Lo otro es que si está muy mal el paciente, pues le hago cardioversión eléctrica, ¿no? Lo quemo al paciente. Pero si no está deteriorado hemodinámicamente mi paciente, yo puedo usar verapamilo. Acuérdense que el verapamilo controla la frecuencia cardíaca, pero también es un medicamento para mejorar la presión arterial. Entonces, por eso es que no se indica en pacientes que están hemodinámicamente inestables. Puedo usar diltiazem, puedo usar betabloqueadores, si están tranquilos los pacientes le puedo dar, ¿no? Y lo otro es que cuando ya el paciente está estable, yo puedo hacerle, cuando ya está estable, no está en emergencia, yo a mi paciente le puedo hacer un estudio electrofisiológico y poder ablacionar o quemar la zona que me está generando circuitos, ¿no? de arritmias cardíacas. Este es un algoritmo, ¿no? Interesante para los manejos del QRS angosto. Acuérdense que el QRS angosto es el QRS normal, ¿no? Entonces, no vayan a decir QRS angosto, QRS normal y QRS ancho. El QRS ancho son los ritmos que el QRS mayor es 0.12 y el QRS angosto es de 0.08, ¿no? Si ustedes se dan cuenta también ahí dice maniobras vagales. Se puede usar diltiazem, verapamilo. Y podemos usar, dice, si no responde, si está normal el paciente. O sea, es para pacientes que dice, no dice nada, ¿no?
Entonces, para pacientes que no están con deterioro hemodinámico, si no responden al Diacen, al Verapamilo, puedo darle adenosina. Si no responde a una ampolla, le puedo dar 2 ampollas, hasta 3 le puedo repetir, ¿no? Si no responde, puedo usar amiodarona o procainamida. Y si no responde, hago cardioversión eléctrica, ¿no? Entonces, básicamente, esos son mi algoritmo de cómo puedo manejar a mi paciente, pero que está estable. Si está inestable, tiene que ser adenosina y cardioversión eléctrica, ¿correcto? El flúter auricular es una arritmia, como dice ahí, que está causado por un circuito de macro reentrada de las aurículas. Y es más frecuente en la aurícula derecha. Acuérdense que FA, fibrilación auricular, es aurícula izquierda y flúter es aurícula derecha, ¿no? Es lo más frecuente. Ahora, las frecuencias cardíacas que ustedes ven ahí entre 240 y 350 son las frecuencias cardíacas auriculares. Entonces, si ustedes ven el dibujito de abajo, ven que hay unas ondas en serrucho, ¿no? Unas ondas en serrucho, y esas son las contracciones auriculares. Y si ustedes van a ver cuánto de frecuencia cardíaca tiene, sí, pues no, más o menos hay cuánto hay, son 300 latidos más o menos entre R y R, ¿ve? 300 latidos. Pero como el nodo auriculoventricular está funcionando, diríamos adecuadamente, en este paciente podemos encontrar que su frecuencia cardíaca es ¿cuánto? 300, 150, 175 latidos por minuto. Entonces la frecuencia ventricular es 75 latidos y la frecuencia de la aurícula es más o menos 300 latidos. Lo mismo sucede en la fibrilación auricular, ¿no? Entonces, el nodo AB hace que la primera contracción no pase por el nodo AB, la segunda tampoco, y la tercera recién desencadene en una actividad eléctrica, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo el trabajo del nodo AB, que está dejando pasar algunas y algunas no. Podemos ver que un flúter es rítmico. 75, 75, 75. Pero también puede ser con conducción variable. O sea, puede ser aquí, de repente puede acá 75 y acá puede ser 100. Hasta acá nomás. Acá 75 y acá 100. 75, 75, 100. ¿Cómo hago para ver si es un flúter de conducción variable o puede ser una fibrilación auricular? Agarro un papelito, marco donde se encuentra la primera R, la segunda R y la tercera R. Entonces, cuando es un flúter normal, todos van a ser rítmicos, ¿no? Si no es normal, si es conducción variable, vamos a encontrar de repente dos tipos de frecuencia cardíaca, ¿no? Unas de 75 y otras de 100, pero deben coincidir. En la fibrilación auricular no va a coincidir casi ninguna, ¿no? No va a coincidir. Va uno de 75, 60, 110, 115, 120, 65, 100, así. Es irregular, caótica, es la fibrilación auricular. En cambio, en el flúter sí va a tener un patrón, ¿no? Puede ser 75, 75, 100, 75, 75, 75, 100, así puede ser, ¿no? Esa es conducción variable. Acuérdense que sí hay conducción variable en el flúter auricular. El tratamiento de elección del flúter va a ser la ibutilida o la cardioversión eléctrica, ¿no? Entonces, acuérdense que los antiarrítmicos, como dice, de clase A, tipo propafenona, flecainamida, pueden causar frecuencias ventriculares muy elevadas. Entonces, el tratamiento de elección siempre va a ser la ibutilida. Pero, por decir, podemos usar propafenona en el paciente cuando no tiene alteraciones estructurales el corazón. Si no hay alteraciones estructurales, yo le puedo dar propafenona a mi paciente. Y flecainamida también, ¿no? Entonces, cuando ya hay alteraciones estructurales, sí evito todo eso, ¿no? Y lo otro que es importante es ver, dice acá aparte, dice, en los pacientes agudos y estables, el tratamiento de control de la frecuencia cardíaca va a estar con betabloqueantes o verapamil. No sé si le puedo dar betabloqueadores a mi paciente. Hoy no tengo la arritmia ventricular. Acá no es arritmia ventricular.
Entonces, cuando nosotros vemos, no tengo, al final les enseño, o si no en la otra clase les enseño, si no nos vamos a retirar, nos vamos a confundir. Vamos a hablar de fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una enfermedad frecuente en el Perú, secundario generalmente a una hipertensión arterial o a un problema generalmente asociado a la hipertensión arterial. Puede ir también problemas, pacientes que pueden ser obesos, pacientes que tienen alguna alteración valvular que genera cambios estructurales en la aurícula y puede generar un problema de arritmia. Acuérdense que las aurículas grandes pueden generar arritmias, ¿no? Dentro de las características de fibrilación auricular, vamos a ver 5 tipos, ¿no? La diagnosticada por primera vez. Entonces va a haber otra que es paroxística, persistente, persistente de larga duración y la permanente. En la permanente ya nosotros no vamos a hacer ningún tipo de esfuerzo para poder revertir o cambiar mi arritmia a un ritmo normal. Yo simplemente voy a decir, este paciente ya tiene FA y ya se queda en FA y lo que voy a hacer solamente es controlar mi frecuencia cardíaca. Cuando es la FA, la fibrilación auricular persistente de larga duración, simplemente yo puedo, dice, en todo el año yo puedo hacer todo lo posible para cambiar mi fibrilación auricular y pasarlo al ritmo sinusal. ¿Esto qué comprende? También estudios electrofisiológicos, ablación y todo para poder cambiar a ritmo normal. Entonces, en esta FA persistente de larga duración yo hago todo lo posible en ese año o más de un año en ese periodo para poder yo cambiar de ritmo de DFA a ritmo sinusal. Y la permanente es cuando ya quemé todo, dice, ya no, este paciente ya no se puede hacer nada. Y bueno, los demás tenemos pues ya la persistente que se mantiene durante más de 7 días y la paroxística que dice autolimitada en la mayoría de los casos en 48 horas, algunos episodios de FA pueden durar hasta 7 días y los episodios de FA que se revierten en los primeros 7 días se consideran paroxísticos. O sea, dentro de los 7 días yo puedo decir paroxístico. Persistente más de 7 días. Y las diagnosticadas por primera vez si no hay antecedentes de nada, ¿no? Tenemos una clasificación en estos pacientes, el criterio de ERA modificado, donde se habla de los tipos de síntomas que puedan tener los pacientes. Acuérdense que la FA muchas veces se diagnostica no porque el paciente tiene síntomas, sino porque el paciente va a la consulta para decir para que lo operen y le toman un electrocardiograma y su frecuencia y sus latidos son irregulares y se diagnostica una FA con frecuencia cardíaca conservada. Entonces, en este concepto, por decir antes de que se me vaya, vamos a encontrar 3 tipos de frecuencia cardíaca, ¿no? Vamos a encontrar no todos los pacientes a la emergencia me van a llegar con fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. O sea, no todos me van a llegar con esta frecuencia. ¿No? O sea, el paciente generalmente cuando hacemos FARVA, vamos a ver que su frecuencia cardíaca va a ser, ¿cuánto? Va a ser mayor a 110 latidos por minuto. ¿No? Entonces, ese es FARVA. Mayor de 110 latidos por minuto. No todos los pacientes llegan con eso. Acuérdense que también puede representar una emergencia cuando el paciente ay, ¿qué pasó? ¿Me están escuchando, no? Cuando el paciente ya gracias porque está que suena mi máquina. Puede llegar con frecuencias cardíacas bajas y también puede representar una emergencia, ¿no? Entonces, PAR-BB es
cuando la frecuencia cardíaca está menor de 60 latidos, ¿no? Y FARC, fibrilación, son siglas, ¿no? Fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Entonces ahí mi frecuencia cardíaca va a estar entre 60 y 110, ¿no? Entonces acuérdense de esta clasificación porque siempre es importante. No todo, cuando yo le digo, ¿qué es fibrilación auricular? Me dicen, no, es frecuencias cardíacas entre 250 y 300, doctor, me dicen, ¿no? Entonces, seguro, no siempre, ¿no? Acuérdense que una es la actividad de las aurículas y otra es la actividad de los ventrículos. Entonces, esas pueden ser las actividades auriculares, ¿no? Puede ser actividad auricular, cada uno es un latido que está metido, la P está metido dentro de la T. Entonces puedo ver ahí que hay actividad auricular con frecuencias altas, podemos ver sí 250, 220, pero las actividades ventriculares pueden ser normales o pueden estar altas, pero no tanto como la actividad de la aurícula, ¿no? Y esto es por el trabajo del nodo AD, ¿correcto? Entonces eso tienen que acordarse en lo que es fibrilación auricular. Entonces encontramos los criterios era otra vez apagó esta cosa ahí. Siendo que no tiene estabilizador esta computadora. Se mueve alguito, ya se movió, ni siquiera presiona nada. Entonces acuérdense que las fibrilaciones auriculares, cuando llega un paciente con fibrilación auricular a la emergencia, tenemos que ver si el paciente también está hemodinámicamente estable o inestable. Si está inestable, podemos hacer cardioversión eléctrica con el riesgo de ¿qué? De que el paciente pueda embolizar, ¿no? Un coagulito hacia la cabeza. Entonces, generalmente a veces en la emergencia, cuando está chocado el paciente, no hay forma de poder regular la presión. A veces ya el emergencista actúa tan rápido que ¡pum! Lo desfibrila en un momento al paciente, ¿no? En cambio, el cardiólogo dice, no, hay que esperar, podemos hacer un ACV isquémico, hay que tener cuidado. El emergencista de frente lo quema, ¿no? Entonces, a veces son diferentes tipos de tratamiento, de manejo. Entonces, el cardiólogo siempre es un poco más conservador en ese tipo, ¿no? Pero, de todas maneras, la idea es salvar al paciente, ¿no? La idea es salvar al paciente. ¿Qué cosa más iba a decirles? Entonces también representa una emergencia cuando el paciente está con frecuencias cardíacas bajas, permanentes o persistentes, con frecuencias cardíacas bajas y que a pesar de los medicamentos no mejora la frecuencia, representa una emergencia o requiere nuestro cuidado. También lo otro es que nuestro paciente requiere toda nuestra atención cuando ya ha venido con fibrilación auricular y ha hecho un ACV isquémico, ¿no? Entonces el manejo también tiene que ser personalizado en estos pacientes. Qué tontería, y se va a acompañar 2 veces ya, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante nuestra fibrilación auricular, no? ¿Por qué es importante la fibrilación auricular? Al igual que cualquier tipo de arritmias, la fibrilación auricular tiene un problema, ¿no? Un riesgo, más allá de que el paciente pueda hacer falla cardíaca. El problema es que puede hacer un evento cardioembólico la fibrilación auricular, ¿no? Al igual que el flutter. Y de ahí que requiere otro tipo de manejo que ahorita lo vamos a ver. Segunda vez, la tercera ya no hacemos, Fabiola, ya me aburría. No, recuperamos, pero sería para el 15. El 15 es última teoría. Entonces hablábamos de que los pacientes podían tener
síntomas muy graves por la que puede llegar a la emergencia, o simplemente puede encontrarse como algo, como un hallazgo, cuando no tiene causa de ningún síntoma. Entonces hay fibrilaciones que no causan ningún síntoma y hay fibrilaciones discapacitantes, ¿ve? Entonces, básicamente a la emergencia llegan los pacientes con problemas discapacitantes graves o discapacitantes que son los ERAS modificados 3 o 4, ¿no? O sea, ahí básicamente llegan los pacientes. Ahora. Ya, entonces hablábamos de esto, ¿ves? Ay, carajo. Signos clínicos que requieren la actuación urgente de un equipo especializado en fibrilación auricular: inestabilidad hemodinámica, frecuencia cardíaca incontrolable, bradicardias, cualquiera de los dos representa una emergencia, angina grave, dice, o empeoramiento de la función ventricular. Es un paciente que tiene función sistólica deprimida, ¿no? Entonces, y con FA representa un problema, porque acuérdense que las arritmias empeoran la función sistólica del corazón, porque como no hay sincronización, disminuye más la función sistólica. Entonces, si tenía un problema coronario crónico y hace FA, ya peor, todavía. Si estaba en 30% de su fracción de eyección, con la FA va a ser menos, ¿no? Accidente, tránsito, ACVs también, ¿no? Los síntomas de mi paciente con objetivo de fibrilación auricular va a ser: 1, aliviar los síntomas por lo que viene el paciente, prevenir o evitar las complicaciones derivadas del deterioro hemodinámico de la propia arritmia. Entonces, lo principal de la FA es evitar que mi paciente te haga un evento isquémico, ¿no? O de etiología cardioembólica. O sea, que un coagulito de la aurícula izquierda vaya a la circulación sistémica y de ahí suba a la cabeza, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, tenemos el control de la respuesta ventricular, control del ritmo y profilaxis de la tromboembolia arterial. No todos van a volver a ritmo sinusal. Para eso nosotros tenemos que hacer una ecocardiografía para ver si tiene un problema estructural. Y cuando la aurícula ya es muy grande, mayor de 55 milímetros, ya el paciente probablemente siempre va a estar en FA, ¿no? Por más que yo le dé medicamentos a mi varona, lo pase a ritmo normal, debido a la aurícula que está crecida, dilatada, siempre va a volver a lo mismo. Bueno, eso es para el control del paciente, para el control del ritmo de la FSA de la fase aguda. ¿Qué pacientes voy a hacer? Hay que hacer, si el paciente tiene menos de 48 horas, dice, de evolución de la FA y ha sido por primera vez y no hay problemas valvulares o antecedentes de ACVs isquémicos, podemos pensar, dice, que es un riesgo bajo, ¿no? Para que me haga un evento isquémico. Entonces puedo ponerle 5.000 unidades de heparina y puedo intentar la cardioversión. Si es paciente joven, sin antecedentes de enfermedades cardiovasculares y recién por primera vez tiene ese problema, lo puedo cardiovertir, ¿no? Al paciente. Pero si es más de 48 horas de la arritmia y dice, ya tiene factores de riesgo como valvulopatía mitral o antecedentes de embolia arterial, el riesgo de embolia, dice, es más del 5%. Entonces, de ahí que yo tengo que anticoagular a mi paciente 3 semanas antes y 4 semanas después de la realización de la cardioversión. Y para anticoagular hay varios medicamentos, ¿no? Pero generalmente dice que se puede usar warfarin. Esto ya no, ya. Entonces, si está mi paciente no está estable hemodinámicamente, le hago cardioversión eléctrica a mi paciente. Le pongo su anticoagulante y lo cardiovierto a mi paciente, ¿no? Con mi cardiocirculador lo puedo hacer. Pero si está estable, puedo hacer control de la frecuencia cardíaca y anticoagulo o le hago tromboprofilaxis. Ya eso hemos hablado, ¿no? Es importante, si es que yo voy a cardiovertir a mi paciente y voy a que tiene más de 48 horas de duración de la FA,
yo tengo que hacerle una ecografía, pero transesofágica, ya no transtorácica. ¿Por qué? Porque en la ecografía transesofágica yo voy a ver que exista un trombo en la aurícula izquierda, ¿no? Un trombo que puede estar ahí metida, que no se ve en la eco torácica, ¿no? Entonces le hago una ET para estar más seguro de que no hay ningún trombo en mi paciente y que cada vez va a ser más segura mi probabilidad, mi cardioversión, y voy a disminuir el porcentaje de eventos embólicos. Entonces, si se persigue el ritmo sinusal, sí dice, yo puedo usar medicamentos como propafenona, flecainamida, y lo último es el Vernacalán, ¿no?, que podemos usar. Entonces, existen varios medicamentos que me pueden, que son controladores de frecuencia cardíaca. Básicamente tenemos los betabloqueantes, entre ellos está el bisoprolol, que se usa frecuentemente, tenemos el metoprolol, el esmolol no tenemos, el atenolol también que tenemos en el hospital, propanolol y el carvedilol, ¿no? Generalmente para control de frecuencia cardíaca, bisoprolol, ¿no? Entonces el objetivo es que mi frecuencia cardíaca sea menos de 110 latidos por minuto. Entonces yo le puedo dar cualquiera de esos medicamentos, pero el que va más controlador de la frecuencia cardíaca y no me baja mucho la presión es el bisoprolol, ¿no? Entonces le puedo dar, dice, desde 2.5 miligramos hasta 10 miligramos por día, ¿no? Lo básico, 10, la dosis máxima. El atenolol también puedo darle, y el carvedilol, ¿no? El verapamilo o diltiazem también puedo usar en mis pacientes, pero básicamente los calciantagonistas su uso es cuando la fracción de eyección es más de 40%, eso tienen que acordarse, ¿no? Más de 40 recién. Por eso es que no se usa mucho en FA diltiazem ni verapamilo, porque no sabemos mucho cuánto es la fracción de eyección hasta poder hacerle un ecocardio, ahí recién podríamos saber. Entonces, hasta eso ya está con su bisoprolol o está con su digitálico, ¿no? La digoxina sí se puede usar, no hay problema, salvo que tenga un problema renal, ahí sí tendríamos que cortarle la digoxina. ¿Podemos usar amiodarona? También podemos usar amiodarona, ¿no? Entonces, en esta tablita podemos resumir, si la fracción de eyección es más de 40%, puedo usar betabloqueantes, calciantagonistas o digoxina. Entonces la digoxina se puede usar asociado al betabloqueante o asociado al calciantagonista. Puede ir solo también en pacientes seniles que no hacen actividad diaria, ¿no? O sea, que no hacen mucha actividad física diaria. Si la fracción de eyección es menos del 40%, ya mis tratamientos se van reducidos solamente a los betabloqueantes. Puedo usar amiodarona cuando la fracción de eyección está muy disminuida, dice, o deprimida, y puedo añadir digoxina si es que se precisa. Entonces sí puedo usar eso. Ya no uso calciantagonistas porque los calciantagonistas están dados en pacientes con fracción de eyección mayor del 40%. En EPOC siempre hay que tener en cuenta que hay algunos medicamentos como los betabloqueadores que pueden generar problemas respiratorios. Entonces hay que tener cuidado, generalmente con mucho cuidado en los pacientes los uso de los betabloqueadores, ¿no? Podemos usar calciantagonistas, podemos usar amiodarona, y teniendo en cuidado siempre que no produzca algún problema respiratorio. En los síndromes de preexcitación se llaman cuando tenemos pacientes que han tenido síndrome de Wolff-Parkinson-White. Hoy no les he presentado tampoco síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Ahorita los voy a presentar a la otra parte. En los síndromes de Wolff-Parkinson-White vamos a encontrar, ¿qué cosa? Vamos a encontrar un PR corto y una onda delta, ¿no? Por eso que ese QR sea ancho y un PR corto. Estos pacientes se pueden hacer fibrilación auricular preexcitada. Entonces, en algunas literaturas dice que se puede revertir usando ¿qué me fue? O puedo usar amiodarona, dicen algunas otras literaturas, ¿no? Pero generalmente en estos pacientes pueden generar circuitos de arritmias pueden utilizar, en vez de utilizar el nodo AB para la actividad de contractibilidad, pueden
yo puedo bloquear con estos medicamentos y producir mayor actividad por el tejido accesorio. Entonces, mejor está indicado las cardioversiones eléctricas en estos pacientes, ¿no? Por eso dice que abajo, mira, contraindicados, amiodarona, digoxina y calcioantagonistas, están contraindicados. Puedo usar propionamida y butilida para el ritmo de control, pero después no. Entonces, generalmente se puede hacer las maniobras de Valsalva o cardioversión eléctrica, ¿no? Si un paciente está con fibrilación auricular y ha tenido un infarto, hay que tener en cuenta que los betabloqueantes en un inicio no se puede dar los medicamentos de betabloqueantes. Entonces, de a poco podemos empezar porque puede tener mucha inestabilidad hemodinámica y con el betabloqueador deprimo más la función cardíaca o la función del ventrículo izquierdo en esos primeros momentos. Entonces, primero esperar un poco y empezar a iniciar. La alternativa frente a un síndrome coronario agudo es la amiodarona, ¿no? O la digoxina, que también aumenta la contractibilidad. Menos el calcioantagonista, porque dice también, cuando son fracciones de eyecciones menos de 40, yo no le puedo dar. En el hipotiroidismo puedo usar betabloqueantes generalmente, ¿no? A la par va a ir tanto para la arritmia como para su problema, ¿no? En hipertensión arterial puedo usar betabloqueantes o antagonistas del calcio. La alternativa siempre va a ser la amiodarona. En ancianos hablábamos que podemos usar betabloqueantes y si no tiene mucha actividad el anciano, está en cama, le podemos dar digoxina. Para la cardioversión eléctrica vamos a ver que para fibrilación podemos usar, generalmente son bifásicas, ¿no? Las monofásicas ya no existen y las bifásicas podemos usar 120, 150 joules para revertir a ritmo sinusal. En el flúter es poquito, ¿no? 100 joules podemos usar. En la taquicardia ventricular 120, 150 le ponemos para usar la cardioversión eléctrica. Entonces, en esta parte lo que vamos a ver es vamos a clasificar a nuestro paciente, ¿no? Lo que tenemos que hacer primeramente en nuestro paciente es si reúne todos los requisitos o cuánto de probabilidad tiene de que mi paciente pueda hacer un evento cardioembólico, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer primeramente es realizar una escala de riesgo CHADS-VAS para ver si lo puedo anticoagular o no. Tenemos varias escalas, eso quiero que se acuerden. Una escala es para ver si voy a anticoagular o no. O sea, si yo hago fibrilación auricular, me tienen que hacer mi CHADS-VAS. No, mi CHADS-VAS es para ver si reúno el puntaje adecuado para yo poder ser anticoagulado o no. Lo otro es si también me hacen otra escala de riesgo para ver si cuando me anticoagulan voy a tener mucho riesgo de sangrado o no. Y lo otro es cuando yo hago un evento isquémico, cuando ya hice un evento isquémico, voy a ver si en el tiempo cuando me pueden empezar la anticoagulación. Entonces hay que diferenciar esas tres cosas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es si está un paciente con FA. Si está en la emergencia, vemos cuál es su puntaje de CHADS-VAS. Entonces, el CHADS-VAS te mide varias cosas, ¿no? Y de acuerdo a eso te da puntaje. Por decir, te dice sexo. Si es hombre o mujer. Si es mujer, te da un puntaje. Te dice edad. Edad. Entre 65 y 74 años te da un puntaje 1. Pero si eres más de 75 años ya te da puntaje 2. Si has tenido un infarto previo o una enfermedad arterial periférica o te han encontrado placas aórticas, también te da un puntaje. Si has tenido un accidente cerebrovascular o has tenido algún evento tromboembólico, ya te da 2 puntos el examen. Si eres diabético o con glucosas altas, te da 1 punto. Si eres hipertenso, te da 1 punto.
Y si tienes falla cardíaca o signos o síntomas de falla cardíaca o evidencia objetiva de fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducido, te da un punto. Entonces, de acuerdo a eso, yo hago mi escala de Chasbas. Ahorita vamos a ver los puntajes. Bueno, esto ya espera para una exposición. En esto hablaban que cuál tenía más riesgo. No todo lo que habla de Chasbas tenía igual peso, ¿no? O sea, ¿por qué el sexo mujer tenía tanto de peso que un paciente que ha tenido, por decir, hipertensión arterial? O un paciente que es diabético, ¿no? Entonces, no todos tienen el mismo peso, ¿no? Por decir, la edad es muy importante. La edad entre 65 y 74 años tiene más riesgo de que haga un evento isquémico las personas ancianas que uno de sexo mujer, pues. ¿No? Entonces, eso, ¿no? Y cuando es diabético, los insulinodependientes tienen más riesgo que los insulino no dependientes. Entonces, eso por decir, no mide la tabla, ¿no? La tabla es muy genérica para esas cosas. Debería medir y debería ser otra cosa. Entonces, también dice, mayor riesgo de ictus son los que presentan también FAs no paroxísticas, o sea, las persistentes o permanentes tienen mayor riesgo de ictus. Los afroamericanos también tienen más riesgo que las personas blancas. La aurícula dilatada, como decíamos acá, mayor de 45, dice acá, tiene el mayor riesgo de hacer riesgo cardioembólico. Una aurícula dilatada tiene mucho riesgo, ¿no? Porque en las paredes se pegan los coágulos, ¿no? Los marcadores séricos, ni qué decir, ProBNP, troponina, dímero D, tienen mucho riesgo de hacer, mayor riesgo de ictus. Esta es la escala de riesgo Hasble que nos indica cuánto de riesgo puedo tener si mi paciente le empiezo a anticoagular. ¿Qué te valora? Presiones arteriales altas, alteraciones en la función renal, alteraciones en la función hepática, si están, tienen un INR inlábil, en pacientes, por decir, los alcohólicos, ¿no? Que tienen problemas hepáticos, ¿no? Edad superior a los 65 años, los pacientes que usan aspirina, antiagregantes, AINES, alcohólicos, ellos tienen mucho riesgo de hacer FA, hacer riesgo de sangrado. Entonces, eso hay que valorar, ¿no? Generalmente. Entonces, frente a estos problemas salen los medicamentos, pues los medicamentos. Primero ya la warfarina, que tiene ya muchos años, que es un antagonista de la vitamina K, y que su uso, dice, reduce las 2/3 partes o el 75% de hacer un evento isquémico. No te limpia al 100% el riesgo, ¿no? Te reduce a un 25% de ese riesgo. Y tenemos los nuevos anticoagulantes que antes los llamaban NACOS y ahora los llaman DOACs. Y tenemos ahí básicamente el de Abigartran, Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban. Entonces tenemos varios que salen a la luz o son fabricados frente a los problemas que tiene la warfarina. ¿Qué problemas tiene la warfarina? Que su acción demora generalmente 3, 4, 5 días en hacer efecto, que es muy inestable, porque yo la warfarina lo voy a valorar como con un marcador de laboratorio que se llama INR, ¿no? Que normalmente debe estar en 1, pero cuando yo empiezo a usar mi antagonista de la vitamina K, la warfarina, debo tener en valores de 2 a 3 para que esté mi paciente protegido de evitar un evento isquémico, pues, en mi paciente, ¿no? Entonces debo mantener mi INR entre 2 y 3. Entonces el paciente que toma warfarina generalmente tiene que tener una buena dieta, no comer cosas verdes, no comer vísceras de animal, lentejas, nada que favorezca la coagulación puede comer mi paciente. No, entonces en eso yo tengo que tener cuidado en la alimentación y en el uso, ¿no? Generalmente se usa de acuerdo al paciente, no todo paciente es igual. La warfarina se puede usar, algunos pacientes usan media pastillita por día y con eso están normales. Otros pacientes usan una pastilla interdiaria y la otra 1,5. Entonces cada paciente es individual y de acuerdo a la dosis también, ¿no? En cambio, con estos nuevos anticoagulantes,
la dosis viene a ser de acuerdo a la función renal, por ejemplo, ¿no? Y puede tomar normalmente y puede comer lo que sea el paciente. Ese es un factor. No tiene que estar haciéndose exámenes a cada rato con los NACOS o los DOACs, como con la warfarina, que tienes que estar haciendo tu examen casi periódico de INR, porque va subiendo, va bajando. Y uno de los problemas grandes que tiene la warfarina es que mi paciente puede hacer un ACV hemorrágico, un sangrado mayor puede hacer mi paciente. Entonces, por eso salen estos medicamentos para evitar esos problemas. Acá vemos sangrados mayores, los porcentajes y todo. Por decir, el dabigatran tiene riesgo de hacer un ACV, disminuye el riesgo de hacer ACV hemorrágico, pero tiene una tasa alta de hacer sangrado gastrointestinal. ¿Se dan cuenta? Ahora, en la vida, la aspirina te va a hacer efecto para evitar el riesgo cardiovólico. O sea, nada. La aspirina no vale para nada en fibrilación auricular, salvo que sea un paciente con infarto. Entonces, cuando yo voy a hacer un tratamiento, si mi paciente ya ha hecho un ACV isquémico agudo de tipo cardioembólico, tengo 3 horas y media, 4 horas para yo poder trombolizar a mi paciente, ¿no? Puedo trombolizar a mi paciente. Y eso se hace, creo que en el salud, acá en Huancayo. Aquí no se está haciendo eso, ¿no? Generalmente los pacientes a veces llegan más de 4 horas y no se hace este tipo de medicamento, de pasos, ¿no? Entonces, cuando ya viene, se hace tu tomografía y lo que tengo que valorar es cuándo lo empiezo a anticoagular a mi paciente. Y para eso yo hago mi escala de NIS. Y la escala de NIS me valora si es que es un paciente con un trastorno isquémico transitorio o un accidente isquémico transitorio. Si es así, yo lo puedo anticoagular al día siguiente. Y hay puntajes para anticoagular y lo máximo es más al 12º día, casi las dos semanas cuando son ACVs extensos, ¿no? Entonces yo hago un puntaje y valoro, por decir, toda la parte del nivel de conciencia y ustedes ven a la parte del costado cuando no hay síntomas de stroke o stroke menor, moderado, moderado severo y severo stroke. De acuerdo a lo que yo hago mi escala de inicio en mi paciente, le doy un puntaje y de acuerdo a eso yo voy a las escalas y digo, a este paciente lo voy a anticoagular al 6º día, al 3er día o a partir de las 2 semanas. ¿Por qué? Porque ese ACV isquémico que ustedes están viendo aquí, que es grandazo, extenso, se puede convertir en un ACV hemorrágico y cancelo a mi paciente. Entonces, por eso es que yo tengo que ver, si es un extenso, generalmente a las 2 semanas puedo empezar a anticoagular, a partir del 12º día, como dice, ¿no? Con el puntaje mayor de 16. Si mi paciente ha hecho un ACV hemorrágico, ¿cuándo inicio anticoagulación? A partir de las 4 a 6 semanas inicio anticoagulación si ha hecho un ACV hemorrágico. Este es para el control de la frecuencia cardíaca, ¿no? Esta diapositiva. Entonces, para el control de la frecuencia cardíaca, yo les decía, si mi FEBI es menor de 40, yo solamente beta bloqueadores, digoxina y amiodarona, ¿no? Si es mayor de 40, beta bloqueadores, calcioantagonistas, digoxina, y todo lo que quieran con la presión. Acá está luego lo mismo. Acuérdense que mi objetivo es lograr que mi frecuencia cardíaca es menos de 110 latidos por minuto. Bueno, esto no les voy a tomar. Y este es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Cuando tienen un complejo ancho mayor de 110 milisegundos por la presencia de onda delta, que es un cablecito además que se encuentra a nivel del corazón y lo que le da un PR corto, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Vamos a hacer terapia guiada de episodios de taquiarritmia, prevención de taquiarritmia y prevención de muerte súbita. El Wolff-Parkinson-White te da riesgo de muerte súbita a veces en el primer diagnóstico. Entonces, generalmente, si el paciente es asintomático, no se debe dar nada, ¿no? Si es si mi paciente está controlado, podemos usar algún tipo otros de medicamentos, como ustedes están viendo ahí. Podemos usar procainamida, podemos usar
de acuerdo a lo que va a presentar el paciente, en preexcitadas, por decir, cardioversión eléctrica, procainamida. Si es taquicardia regular, QRS estrecho, maniobras vagales, adenosina podemos usar en el paciente, pero generalmente hay que ver eso, ¿no? Entonces, generalmente el paciente viene con FA preexcitada, entonces hay que tener siempre cuidado. Lo ideal, cardioversión eléctrica, ¿no? Si es QRS ancho, cardioversión eléctrica. Si hay tolerancia del problema, no está inestable, podemos hacer maniobras vagales, procainamida y cardioversión eléctrica. A eso no les voy a tomar. Entonces acuérdense que para evitar la muerte súbita en Wolff-Parkinson-White no existen fármacos profilácticos, ¿no? Lo ideal en Wolff-Parkinson-White es la ablación. Eso tampoco les voy a tomar porque se van a morir si les tomo. Ya, entonces como continuamos en FA, lo que vamos a ver, veíamos que la fibrilación auricular lo vamos a dividir también en otra clasificación. Lo vamos a dividir en fibrilación auricular valvular y en fibrilación auricular no valvular. ¿De qué va a depender esto, no? La fibrilación auricular valvular va a englobar a los pacientes que tengan estenosis mitral moderada severa y a los pacientes que tengan prótesis valvular mecánica, ¿no? Entonces, a estos pacientes van a estar en el contexto de fibrilación auricular valvular. En estos pacientes no va a ser necesario hacerle su CHAS-VAS. De frente vamos a anticoagular. ¿Y vamos a anticoagular con qué? Con warfarina en estos pacientes. En las fibrilaciones auriculares valvulares, acuérdense. Pero tenemos al otro grupo, ¿no? A los pacientes con fibrilaciones, fibrilación auricular no valvular, donde están cualquier tipo de enfermedades de las válvulas, como insuficiencias valvulares mitrales moderadas, severas, leves, estenosis leve, o los que tienen presencia de prótesis valvular biológica. Entonces, en esos pacientes sí le voy a hacer mi CHAS-VAS, y la anticoagulación puedo usar los medicamentos NACOS o DOACs, ¿no? Entonces, para que ustedes vean a qué pacientes voy a anticoagular de acuerdo a mi CHAS-VAS. En esta última guía hablan que la anticoagulación en hombres va a ser mayor o igual a 2 y en mujeres mayor o igual a 3. Si mi CHAS-VAS sale 3 en una mujer, ya lo tengo que anticoagular. Si sale mayor a 2, ya lo tengo que anticoagular directamente, ¿no? Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿con qué anticoagula mi paciente con CHAS-VAS 2? No me van a decir, pues, con warfarina, ¿no? Salvo que nada, pues, ¿no? Entonces, porque mi CHAS-VAS va a estar dado en pacientes con prótesis, con insuficiencias cardíacas no valvulares, ¿no? Entonces debo anticoagular, pero hay que ver en qué casos puedo usar yo, pero dice, como anticoagulantes orales, dabigatran, rivaroxaban, apisaban, endoxaban, ¿no? Entonces, pero dice, ¿puedo anticoagular, dice, con CHAS-VAS menor de 1 y hombres en 0? No, no se debe anticoagular. Si es CHAS-VAS 1 en hombres y 2 en mujeres, hay que ver, dice, no se podría usar. Pero para ustedes quédense con lo que estamos hablando nada más. Entonces la warfarina, como les decía, en los pacientes que van a ser anticoagulados, los pacientes que van a ser anticoagulados con warfarina, vamos a tener que valorar nuestro INR entre 2 y 3. Las controles van a ser al menos, dice, semanal hasta que se estabilice mi paciente. Y después ya puede ser mensual el examen de laboratorio de INR, ¿no? Ahora, se ha hecho estudios donde se puede usar, donde se ha tratado de iniciar, por decir, en estenosis mitral moderadas o severas, en vez de dar warfarina, se les ha dado
ahí se me olvidó, algún anticoagulante diferente a un DOAX, pero, a ver, ¿cómo cuál estaba? Se me fue el nombre. Acá, como el Dabigartran, ¿no? Entonces se ha ido con el Dabigartran y los pacientes que han usado Dabigartran en vez de warfarina con estenosis mitral moderada severa han hecho eventos isquémicos, ¿no? Entonces por eso es que se ha retirado el estudio, porque estaban haciendo isquemia los pacientes con el Dabigartran. Entonces, ahora, lo otro, en la última guía te hablan de pacientes que están en enfermedad renal crónica en estado terminal en diálisis. Antes, para los pacientes que estaban en diálisis solamente iba indicado la warfarina, pero ha habido estudios donde va ideal o va mejor el apixaban, ¿no? Entonces, se usa apixaban en estos pacientes porque están en diálisis, ¿no? 5 miligramos cada 12 horas y se asociaba a menores tasas de embolismo, dice de ACD. Menor riesgo de sangrado comparado con warfarina, el apixaban en pacientes con diálisis. Si el paciente no está en diálisis, pero su fracción tiene una enfermedad renal crónica con función renal disminuida, yo puedo darle apixaban, disminuir la dosis, pero viendo los criterios, ¿no? Y hay 3 criterios para usar apixaban. Creatinina sérica mayor de 1.5, peso menor de 60 kilos y edad mayor de 80 años. Si cumple 2 de esos 3 criterios, yo bajo la dosis a apixaban 2.5 cada 12. Si cumple 2 de 3 criterios. Del Dabigartran yo puedo usar 110 cada 12 horas cuando mi tasa de filtración glomerular es entre 30 y 49 y edad mayor a 75 años. Hay algunos estudios donde dice que el Dabigartran, que es de 150, inclusive comparado con el de 110, no requiere no hay ningún beneficio, dicen, ¿no? Entonces se puede usar 110 cada 12. Pero básicamente en esta guía dice que de acuerdo a la tasa de filtración glomerular yo puedo dar, ¿no? O en pacientes ancianos mayores de 75 y ha disminuido la dosis a 110, o si mi tasa de filtración glomerular ha disminuido de 30 a 49. Lo mismo es con el rivaroxaban. En estos sí son un poquito más seguros. La tasa de filtración cuando es menor de 50, ya le doy solamente 15 cada día. Bueno, esto ya no, a ver, ya no les tomo esto ya. Esto sí es importante, por decir, ¿no? Es importante que a cada medicamento, el Dabigartran y el rivaroxaban, tienen sus antídotos. El antídoto del Dabigartran es el idarucizumab y el del rivaroxaban o apixaban es el andexanet alfa. Acuérdense que estos medicamentos se toman cada 12 horas. Si yo suspendo el tratamiento, suponiendo que Juan toma cada 12 horas su pastilla y tomo en la mañana a las 8 de la mañana, le tocaría el otro a las 8 de la noche. Pero a las 10 de la mañana tiene un accidente, por decirlo, ¿no? O a las 9 de la mañana tiene un accidente. Tiene que entrar a la sala de operaciones urgente porque tiene una ruptura esplénica o de asas intestinales por el golpe. Entonces, si está anticoagulado el paciente, mucho riesgo de sangrado, está sangrando el paciente. Entonces, mi antídoto que le voy a dar es idarucizumab, por decir si está tomando Dabigartran o andexanet. Le coloco y más o menos a la tercera hora dice que recién hace efecto, tercera, cuarta hora hace efecto el antídoto. Entonces lo que quiero que recuerden es que si toma Dabigartran, por decir 8-8, ya si no le doy el de las 8 de la noche, ya pierde su efecto el medicamento, disminuye su efecto. ¿No? Por eso son seguros estos medicamentos, ¿no? Entonces los accidentes, para los accidentes son los antídotos que tienen, ¿no? Estos medicamentos. Ahora, para prevenir, dicen la prevención no farmacológica del ataque cerebrovascular es ocluir la orejuela de la aurícula izquierda, ocluir puede ser con tratamiento endovascular o con cirugía, ¿no? Entonces puedo disminuir, pero no quita, dice actualmente, no quita el riesgo de que hagas un evento, entonces siempre va a estar anticoagulado mi paciente, por más de quitarle.
Cuando hay presentes con fibrilación auricular en pacientes con síndrome coronario agudo, entonces acuérdense que un paciente infartado va a usar doble antiagregación plaquetaria más un anticoagulante. Entonces el anticoagulante tendría que ser cualquiera de los DOACs y dice según esta guía, tendría que usar solamente un antiagregante, que es el clopidogrel. Pero podemos usar también la aspirina. ¿No? Entonces, en algunos estudios dice que dependiendo del caso del paciente, se puede usar terapia triple, ¿no? Se puede usar clopi, aspi y el anticoagulante. Dependiendo de los estados de gravedad, de la severidad del paciente, de la enfermedad coronaria del paciente, se puede usar lo normal, lo clásico. Pero ideal, si el paciente no tiene mucho riesgo cardiovascular, podemos usar doble antiagregación plaquetaria. Inclusive acá en la parte de abajo dice que se puede usar lo menos tiempo posible, de 4 a 6 semanas, dice, ¿no? Pero a veces se ha visto estudios que al paciente que le han puesto un stent puede generar problemas, entonces a veces se perdura el tratamiento, ¿no? Más de un año. A un año por lo menos. Listo, chicos. Entonces, lo que es fibrilación auricular, sí les va a venir en el examen. Bueno, les va a venir todo en el examen. Pero hay cosas que no les va a venir de este examen. Les voy a pasar lotes diapositivas donde no están estos puntos largos, nada de eso. No les voy a tomar punto largo. Lo voy a colgar más rápido. Lo voy a buscar mañana, los cuelgo mejor esa parte, la otra diapositiva. ¿Ya? Listo.